Hola, profe, Buenas buenas noches, bien, noches, profe. muy bien. Qué bueno, bienvenidos. Me alegra mucho tenerlos por acá. Gracias, profe. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Con la plataforma bien, sino que ¿Sí? es mientras uno como que va mirando cómo cómo es la ubicación de lo que uno necesita buscar, las notas, de pronto los encuentros. Yo creo que es como acoplarse. Sí, 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 sí. Es eso, esa es digamos que el objetivo. Y ahí, digamos que tiene tantas herramientas que uno como que a veces se pierde, ¿no? Pero es por lo que tú dices, es adaptarse, es uno ir mirando y explorando a ver cómo le saca el mejor provecho. Sí, es cierto, profe. La verdad, desde el inicio me enredé muchísimo con esa plataforma, la odiaba. Pues acostumbrada a la otra, ¿no? Mi interfaz Sí. sencilla, didáctica, para mí era súper fácil. La verdad, sí, en el principio me costaba mucho, pero ya que es el compañero, ¿no? Como que va interactuando con ella y va sabiendo dónde está como cada cosa y ya se empieza a ubicar. Sí, 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 es totalmente cierto. Sí, nos toca irnos como adaptando un poquitico a las cosas, pero no, de todas formas, yo creo que digamos que en el comienzo hubo mucho inconveniente con el tema de las grabaciones, no las veían, les pedía un tipo de autorización, era un lío. Ya ahorita lo que hicimos fue grabar el video, descargarlo, publicarlo como en el YouTube de Microsoft, que se llama Stream, y ahí están los videos, entonces lo que hacemos es ya traerlos y poderlos incorporar dentro de la plataforma, y eso creo que les facilita a ustedes más el acceso a esa información. Entonces creo que por ese lado ahí ya, digamos que mejoramos una debilidad que teníamos. Y sí, nos toca seguir explorando e irla conociendo más para que le podamos sacar todo el provecho, porque cuando uno entra a la sección de aplicaciones, man, hay un resto de aplicaciones impresionantes. Uno no yo no las conozco, o sea, si conozco la tercera parte es demasiado, pero tiene muchísimas aplicaciones. Bueno, yo creo que vamos a arrancar de una vez y más bien miramos si salimos tempranito, pues mejor para ustedes, ¿les parece? Listo, Listo, profe. profe. Perfecto, bien. Entonces, ya estamos grabando la sesión. Les recomiendo, porfa, si pueden apagar el micrófono para evitar el ruido ambiente y de esta forma, pues que la grabación quede lo mejor posible. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, nada, voy Profe, a pasar. Dime. disculpe, profe, le habla Ebner. Hola, Ebner, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Profe, no sé, me ha surgido un inconveniente con las grabaciones de las clases. Le doy a ir en abrir y descargo, ubico el correo, pero dice que no, o sea, como si no estuviera registrado. Entonces no entiendo esa parte de si es el mismo correo institucional. Ok, entonces, ¿tú pudiste entrar de pronto hoy, Ebner? Sí, es que hasta ahorita también estoy probando y nada, ¿Y nada? nada. Bueno, voy a compartir pantalla y miramos a ver si estamos viendo lo mismo o qué puede estar pasando. ¿Listo? Entonces ya voy a compartir la pantalla y lo miramos. Bueno, ahí ya entonces están viendo mi pantalla. Voy a ingresar a la plataforma. Voy a entrar aquí a... ¿Qué la hice? Ay, espérenme porque aquí no la tengo. Permítame un momentico, porfa. Ya me voy con ella y entramos. Entonces, listo, ya la encontré. Bien, entonces ahí ya están viendo mi pantalla. Entonces yo entro a la plataforma, ahí encuentro mis materias y dentro de esas pues está costos y presupuestos. Ingreso por ella.
Le doy contenido, de una vez para que me traiga la estructura del curso como tal. Y aquí entonces hay un nuevo cajoncito que se llama grabaciones de sesiones sincrónicas, le dan clic y se despliegan dos nuevos cajones, clases y tutorías. Entonces, en clases, aquí se despliega el único video que tenemos hasta ahora fue el de la sesión de bienvenida que le hicimos la semana pasada. Le damos clic y aquí empieza a traernos el video en la parte central y se demora unos segunditos, creo que máximo unos 10 segundos en cargarlo y ya lo empezamos a ver. Profe, qué pena, ya ahora sí me permitió entrar. Ah, ok. Sí, es que precisamente hoy hice muchos ajustes dentro de la plataforma y por eso sí se me hizo raro. Dije yo, pero ¿cómo así que no han podido? Sí, se supone que esta nueva forma ya no les debe pedir ningún correo, no les debe pedir absolutamente nada, pero qué buena noticia, Emner. Me alegra mucho. Estoy esperando ya que termine de cargar el video. eh, y ahí van a seguir apareciendo las demás. Entonces, mañana, tan pronto me llegue el enlace, publico acá la sesión sincrónica número 2. Eso significa SS. Sesión sincrónica número 1, bienvenida SS, la número 2, que va a ser el tema que vamos a ver el día de hoy, que es la introducción a la contabilidad de costos, y así sucesivamente. Y aquí abajo en la otra casilla encuentran las tutorías, pero pues digamos que el tema de las tutorías, una tutoría es muy personal, ¿sí? Entonces, de pronto lo que ustedes entienden, solo hay una persona que no pudo venir, que de pronto no le quedaron claros los conceptos, entonces de pronto se pierde y pues es ahí en donde para ellos está diseñada la tutoría. No es obligatorio, es simplemente aquella persona que tenga alguna duda, pues nos vemos ahí en esa sesión y la publico. Entonces, pero también digamos que vale la pena aclarar que esa sesión de tutoría es una sesión general para todos los estudiantes. Entonces, ahí fácilmente el sábado convergen estudiantes de costos y presupuestos, convergen estudiantes de normas internacionales de información financiera, estudiantes de taller contable, etcétera, etcétera. Vienen muchos estudiantes de otros espacios académicos. Entonces, como para que tengan eso presente, no es que sea una tutoría única de 2 horas solamente para costos y presupuestos, sino que es un espacio de 2 horas en el que cualquier persona puede llegar y aclaramos dudas. Es básicamente eso. Pero igual eso se graba y lo publicamos también aquí en esta casilla, en tutorías. Ahí debajo van apareciendo, cada 8 días se graba la sesión y ahí van apareciendo. Es decir, aquí ustedes deberían tener 8 sesiones y aquí 7 sesiones, porque la primera semana, pues no, pues qué tutoría iba a haber si solamente habíamos visto lo que era la estructura del curso, habíamos analizado los materiales y las actividades, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esa semana no hubo. Entonces, aquí deben haber 8 videos y aquí 7 videos. ¿Listo? Entonces, pues no, muy buena noticia. Me alegra mucho que te haya funcionado bien. Y pues nada, los invito a que sigan ahí navegando en la plataforma para seguirla explorando, ¿ok? Bien, ya. Profe, Dime, le puedo hacer otra pregunta, no sé si ahora o después de la clase, no sé. dime. Usted dice, porque, o sea, yo estuve revisando lo de la actividad. Sí, Sí, bueno, ahí hay ciertos temas que de pronto puede ya conocer a alguien que está dentro del ámbito de la contabilidad o la administración de empresas. sí. Y bueno, a mí se me ha hecho un poco incómodo, pero así fue con la contabilidad en un trimestre pasado. Para mí fue como un calvario. Yo Ok, estudiando, entiendo. estudiando publicidad. Sí, sí, Y sí. no se imagina usted la última actividad, eso fue complejo. Y lo que le iba a decir era, no sé, o sea, no veo la fecha de la actividad, hasta cuándo está pactada. Ah, ¿no sale la fecha? Miércoles, hermanos. No sé dónde se consigue la fecha, no sé. Ok, espérame, ya la arreglamos. La fecha de entrega es hasta el 3 de marzo. Ahora, Ebner, y te agradezco la inquietud que la hayas planteado acá en la sala, porque es muy acorde. ¿Qué es lo que pasa? Si se han dado cuenta, y son solamente 3 casitos que les pido un análisis. Vuelvo y les digo, yo no necesito que ustedes sean contadores, no necesito que cojan ahorita libros y se pongan a... No, ¿cuál es su percepción?
¿sí? ¿Usted qué interpreta de eso? ¿Cómo le parecen esos casos? ¿Será que se puede llegar a dar en la vida real? Y si se llegan a dar, ¿uno cómo debería actuar? Si usted fuera el jefe, ¿cómo debería actuar sin tener la más remota idea de costos? Usted no es el experto en costos, esto es más de sentido común, ¿sí? Entonces, lo que pido ahí es básicamente eso, analícelo y deme una respuesta. Yo les decía en la sesión de bienvenida, les decía, mira, ahí no van a dar respuestas buenas ni malas. Yo lo que quiero conocer es su criterio, ¿sí? O sea, ¿qué piensa usted? ¿Cómo analiza esos casos sin tener ningún conocimiento? O sea, no pido que ya manejen costos o tengan perfectamente claro lo que son los presupuestos. No ofrezco. Lo que necesito es su percepción, su criterio, así. eh, Va a sonar feo, su criterio virgen, ¿sí? ¿Cómo cree que resolvería ese caso? ¿Qué cree que puede pasar ahí? Es simplemente eso. ¿Listo? Dime. No, sí, señor, de todas maneras, ahí vamos entendiendo ya. Y yo creo que es de pronto algo un poco más intuitivo o de aprendizaje previo que uno tenga por ahí de pronto algún recurso que Exactamente, pueda eso es lo que, aplicar. sí, eso es lo que busco con la actividad. Vuelvo y digo, no quiero que se vayan a desesperar. Lo que sí toca, Ebner, y en esta parte sí soy claro, es que el examen sí va a ir, digamos que va a contemplar todos los contenidos que están publicados en la plataforma porque los deben leer, ¿sí? Y lo que veamos el día de hoy. Recuerden que el examen es este fin de semana. Va a estar disponible tanto sábado como domingo. Entonces, para que estén preparados y todo eso, ¿listo? Referente al tema de las evaluaciones, Ebner, tienes toda la razón. Yo no había publicado la fecha, la estoy organizando hoy de una vez, porque se me había pasado. Es que nos habían dicho, no van a colocar fechas todavía mientras adecuamos los espacios y después las publican y a mí se me olvidó publicarlas, hermano. Entonces les pido disculpas, por favor, porque es un error netamente mío. ¿Listo? Tranquilo, profe, tranquilo. Muchas gracias. Entonces, estoy aquí cuadrando esta. Listo, ya quedaron las fechas publicadas. Entonces, ahí están. Entonces, la fecha de entrega de la actividad es el 3 de marzo, pero el examen lo vamos a hacer este fin de semana, ¿listo? Lo hacemos el fin de semana porque de pronto es el momento en el que ustedes tienen tiempo libre, están tranquilos, están relajados, entonces pues digamos que aprovechamos ese espacio. No lo hago entre semana porque pues el afán, que de pronto en la oficina, que no pudo, etcétera, etcétera. Entonces más bien lo dejo para el fin de semana para que lo hagan con total tranquilidad y puedan sacar la máxima nota, ¿ok? Listo, entonces ahora sí, vamos a presentarla. Bueno, voy a compartir la pantalla en donde tengo la presentación y arrancamos, ¿ok? Bueno, de pronto alguien tiene otra pregunta. Veo que Cristian tiene una manito levantada, hermano. Cuéntanos. Sí, profe, Qué pena. pregunta. No te Dime. preocupes. La actividad de la que hace referencia al examen, ¿la encontramos dentro de cuestionarios o o nos va a aparecer Oh, como... qué buena pregunta. Mira, lo que yo voy a hacer, les voy a elaborar un instructivo en donde les digo por dónde deben entrar y a qué enlace le deben dar y cuando terminen el examen qué botón deben oprimir. Así de específico va a ser, ¿ok? Ah, ok, profe, gracias. Entonces yo lo estoy enviando, yo creo que el sábado temprano les estoy enviando ese instructivo a todos. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. No, a ustedes por las preguntas. Muy chévere que hagan ese tipo de preguntas porque a uno se le olvida y
uno cree que todo está como muy claro y no, hay muchas dudas, ¿sí? Pues como nosotros mismos somos los que hacemos las actividades, montamos las cosas en la plataforma, entonces para uno es como, ah, sí, eso es lógico, eso es normal, pero no, las cosas no son así. Entonces les pido, por favor, cada vez que tengan una duda, una inquietud, ven, levante la mano con confianza, que para eso estamos aquí. Estamos, es un grupo de amigos, hermano, para tratar de sacar este tema adelante. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eh, hoy, ahí ya están viendo el PowerPoint, sí. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver como una pequeña introducción de lo que son los costos, porque en la siguiente sesión ya nos vamos a meter con los diferentes sistemas de costeo que hay y vamos a hacer unos ejercicios. Vuelvo y digo, no nos vamos a meter tan de lleno como lo haría un contador, que a ellos sí se les pide que hagan análisis de depreciación y contabilizaciones. No, lo vamos a ver desde una parte muy gerencial, la parte básica de ustedes como futuros microempresarios, si es que ya no son microempresarios. Y de pronto desde esa misma óptica ustedes dicen, venga, pero a mí me pasa esto y yo he calculado por este lado y empezamos a mirar varias cositas con el ánimo de ir aclarando, por un lado dudas, pero por el otro ir reforzando también los conceptos, ¿ok? Entonces, vamos a llevarla, como dice mi mamá, despacio que tengo afán. ¿Listo? O sea, vamos a ir suave, pero digamos que teniendo buenas bases, adquiriendo buenas bases para poder desarrollar este curso. ¿Por qué? Porque es que esto nos toca con práctica, ¿ok? Ir viendo teoría, pero a la par viendo ejercicios, analizando casos, etcétera, etcétera. Y les reitero, no necesito que ustedes sean contadores para nada. Ustedes no, posiblemente nunca vayan a tener que hacer un registro contable. Sí deben es conocer cómo se calculan los costos. ¿Por qué? Porque digamos que si se calculan mal los costos, muy posiblemente usted va a calcular mal su precio de venta y ahí va a tener problemas. Sea que esté vendiendo muy barato o sea que esté vendiendo muy caro. Y eso básicamente el tiempo se lo va a decir a uno, o de pronto las facturas de los proveedores o las nóminas que va a tener que pagar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, vamos a meternos de a poquito, pero con paso firme en todo el tema de costos. ¿Listo? Algo me sonó por acá. Bueno. Ebner, tengo aquí a Ebner en el chat. Ah, ok, sí, señor. Puede llevarlo a la quiebra y eso es doloroso. Uno llegar a ese extremo es bien delicado. Entonces, pues digamos que ahí es que tratar de evitar eso, ¿ok? Entonces, en ese orden de ideas, eh, vamos a ver lo que en realidad, digamos que a todos los gerentes les inquieta la respuesta a una gran pregunta. ¿Cómo se modificarán las ganancias? O sea, ¿cómo se van a ver afectadas las ganancias en la medida en que cambien las unidades vendidas de un producto o servicio? ¿Será que por el hecho de que yo venda menos, mi costo se va a subir más? ¿O tengo unos costos fijos tan elevados que van a derivar en que mi producto se desborde, se suba el precio? Y eso fue lo que le pasó, no sé si ustedes tengan conocimiento de lo que le pasó a los tres grandes en Estados Unidos. Cuando se habla de los tres grandes, se habla de Ford, Chevrolet y se me fue el nombre de la otra. Ford, Chevrolet, Chrysler. GM. Sí, General Motors es Chevrolet, Ford y Chrysler. Esos son los tres grandes. Ellos se ubicaron en Estados Unidos, en una ciudad muy al norte de los Estados Unidos, se llama Detroit, y esa ciudad entonces, claro, pues imagínense, tenían centrado allá toda la infraestructura para el desarrollo de la actividad automotriz. Entonces, obviamente, eso comenzó a atraer mucha gente, las fábricas demandaban mucho personal y sobre todo mano de obra, digamos que era
muchos trabajos de operario. Entonces necesitaban pintores, latoneros, mecánicos, personas que armaran los vehículos, todo ese tipo de cosas. Ese era el tipo de personal que más que todo necesitaban. Entonces, ¿qué pasa? Que a Detroit empieza a migrar mucha gente, empieza a llegar mucha gente de otras partes de Estados Unidos y sobre todo personas que cumplían con esas características de mano de obra que necesitaban esas grandes empresas. Entonces comienza a migrar eh, mucha persona de color, mucho latino y comienza Detroit a sentir ese golpe, llamémoslo que, no sé si racial sea muy fuerte, pero empiezan a sentir que la ciudad no debería tener tanto inmigrante, tanta persona de color, pero básicamente logran entender que debido a la dinámica empresarial que se estaba viendo en ese momento, pues las cosas tenían que, digamos que esas empresas se dedicaban a traer ese tipo de mano de obra. Entonces, comienza Detroit, comienzan las personas blancas, el gringo puro y el gringo blanco, comienza a decir, uy, no, yo aquí no me quedo en la ciudad, yo me empiezo a retirar, se empiezan a ir a las afueras de Detroit, y en el centro y los suburbios empieza a llegar y acomodarse todas estas personas, la gente de color, los latinos, los inmigrantes, etcétera, etcétera, todos se comienzan a centrar ahí y podían ir a trabajar y todo esto, y la ciudad comenzó a crecer muchísimo. O sea, tanto así que se volvió uno de los estados más fuertes a nivel industrial, precisamente porque estaban ahí los tres grandes. Ahora, comienza Estados Unidos a vivir una serie de recesiones, una serie de situaciones muy al interior de Estados Unidos, y esto hace que los costos fijos de estas empresas se comiencen a elevar, ¿sí? Y cuando el gerente se sienta y dice, venga, pero ¿por qué la utilidad está disminuyendo? ¿Sí? ¿Y qué está pasando? ¿Cómo va a disminuir la utilidad si estoy vendiendo más vehículos? ¿Sí? Que es todavía la mayor de las paradojas. O sea, ¿cómo a mayor venta yo voy a ganar menos? Entonces se empiezan a dar cuenta que en realidad lo que les está afectando a ellos es el tema de la mano de obra. Tener o desarrollar empresa en Estados Unidos debido a sus altos costos fijos es muy alto. ¿Qué son costos fijos? Los arriendos, los salarios, los servicios, esos costos fijos cada vez van subiendo más en Estados Unidos, al punto en que por allá cerca de 1960, los tres grandes dicen, no, ¿sabe qué? Yo me voy de acá. Comienzan a migrar para México, comienzan a crear plantas en Brasil, a irse a China, etcétera, etcétera, con el objetivo de huir de todos esos costos fijos que los están agobiando a ellos. Es decir, que no les deja maximizar sus utilidades como lo deberían estar haciendo. Comienzan a migrar y en Detroit se empieza a vivir una gran problemática. Y es que, como se van los tres grandes, básicamente esa población que estaba ubicada en la parte céntrica de Detroit comienza ya a quedarse sin empleo, comienza a decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Comienzan algunos, los que tenían medios, tenían ahorros, pues deciden irse para otros estados, porque en Estados Unidos es muy común el que las personas migren entre estados, ¿sí? Entonces cada quien decía, ay, me dicen que hay muy buen trabajo en Texas, entonces la mayoría se va para Texas. Luego, ay, no, 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 ahora es California, y comienzan, y así se la pasan, migrando entre el mismo estado, dentro de Estados Unidos. Entonces, cuando empieza a ocurrir eso, ya hay desempleo, ya empiezan a vivirse, pues obviamente si no hay empleo, pues comienza a surgir la delincuencia. Eh, las personas que se iban, pues dejaban las casas ahí y esas casas se iban deteriorando y con el paso del tiempo se convertían, era en albergues de delincuentes, de expendedores de droga, etcétera, etcétera. En definitiva, la ciudad se dañó completamente, ¿ok? Solamente por el tema de costos fijos, ¿sí? O sea, mire el impacto que puede llegar a tener el mal manejo de los costos en una organización. Y no es que diga que es que los CEOs de estas empresas no tenían conocimientos, no tenían o estaban tomando malas decisiones. No, desafortunadamente las cosas en Estados Unidos por políticas, por normatividad, por la razón que fuera,
estaban haciendo que los costos fijos se dispararan. ¿Ok? Entonces, ahí es cuando ellos decían, no, mire, ¿sabe qué? Aquí no es rentable, no estamos ganando lo que debiéramos ganar, más bien nos vamos. Y comienzan ellos a irse. Esto obviamente, pues, lo siente al interior de Estados Unidos porque esas empresas le dejaban mucho tema de impuesto. Fuera de eso, todo el empleo que generaban y cuando se van, pues empieza a sentir esa gran recesión en Estados Unidos. El punto es que esta gran ciudad, Detroit, empezó a verse tan sitiada que, digamos que el gobierno estatal tuvo que empezar a tomar una serie de decisiones en aras de mejorar el, digamos que ese ritmo de vida de las personas, de las pocas personas que estaban habitando esa ciudad. Entonces comienzan a crear una serie de programas. Bueno, ¿qué empezaron a hacer? Todas esas casas que estaban vacías, las comienzan a tumbar, precisamente para que no sigan siendo albergues de delincuentes. Usted haga el ejercicio nada más, si no me cree, haga el ejercicio, entre a Google Maps, busque Detroit y a medida que se va metiendo dentro de la ciudad, va a empezar a ver grandes huecos dentro de la ciudad. Esos son casas que en algún momento existían, pero que por orden del alcalde las tuvieron que derribar porque ya no vivía nadie, porque eso no estaba arrendado y básicamente ahí vivían era delincuentes. Entonces comienza por orden gubernamental a derribar todas esas casas y uno entra por Google Maps y empieza a ver esa problemática y dice, miércoles, estos manes, ¿por qué tienen tanto espacio? Porque precisamente es por eso. Y a la par comienza entonces el gobierno a decir, bueno, aquí toca hacer algo, nos toca meternos las manos al bolsillo, nos toca empezar a dar empleo a estas personas para que de una u otra forma la ciudad empiece a salir adelante. Y comienzan estos manes a contratar gente, las empresas públicas a contratar gente con el ánimo de, por un lado, disminuir el empleo, por el otro, reactivar económicamente digamos que toda la actividad económica en esa ciudad con el objetivo de empezar a jalonar de nuevo la economía. ¿Y qué pasa? Que llega un punto en el que ya el Estado no puede, ¿sí? Ya básicamente, eso fue como en el 2014, la ciudad dijo, no, mire, ¿sabe qué? Quebramos. Ya no tenemos plata, yo ya no tengo cómo seguirle pagando a ustedes, empieza otra vez a despedir gente, a salir de eso. Cuando hay quiebra del Estado, pues entonces ya no hay servicio de recolección de basuras, el acueducto comienza a fallar, todas esas digamos que todos esos servicios que recaen en cabeza de los entes gubernamentales comienzan a debilitarse. Entonces vuelven otra vez los problemas al punto en que le toca definitivamente al gobierno nacional, al gobierno de los Estados Unidos directamente decir, bueno, aquí vamos a hacer una cosa, vamos a meterle plata a Detroit, pero señores alcaldes y gobernador, ustedes no me van a tocar esa plata la manejo yo como el presidente de la nación. Y voy a administrar y vamos a hacer planes y programas y comenzaron otra vez a reactivar la ciudad, ¿sí? Al punto en que ya, digamos que la compañía automotriz Jeep empezó a crear allá de nuevo otra vez su planta, a activar, digamos, a volver a contratar más o menos unas 6.000 personas que necesitaba para empezar otra vez a mover el negocio y después vino la pandemia, entonces volvió a dañarse todo, pero a grandes rasgos es eso. Miren la problemática tan terrible a la que se vio abocada una ciudad, la más poderosa en todo Estados Unidos durante una gran cantidad de años, porque era el estandarte económico y también el estandarte industrial en Estados Unidos. Era el estado para mostrar, era la ciudad bandera que todos querían mostrar. ¿Por qué? Porque era pujante, porque tenía empleo, se veía el dinero, etcétera, etcétera. Y de un momento a otro, todo se acabó, precisamente por el tema de los costos fijos. Eso llevó a que toda esa población se viera directamente afligida. Y eso pasa en todos los aspectos. Esto no solamente le pasa a las grandes empresas. Esto, aquí en Colombia, ¿qué pasó con la Mazda? La Mazda también, la compañía colombiana automotriz, que era la que ensamblaba los vehículos Mazda, le pasó igual. Tuvo que, por temas de costos fijos, por temas de carga impositiva, tomar la decisión y decir, mire, sabe que me da pena, pero no puedo seguir pagando esto, yo me voy.
y comienzan a migrar para otros países en donde les dan más beneficios, en donde les dan más oportunidades para desarrollar con mayor ligereza su actividad económica y pues esto los beneficia. Entonces, ya aterrizando el tema, ya digamos que volviendo a Colombia, aterrizando acá a este platanal, entonces, y teniendo en cuenta que aquí hay también muchas empresas de muchos sectores de la economía y sobre todo también mucha inversión extranjera, eh, ¿ustedes cómo creen que los gerentes de Home Center manejan sus costos? O sea, ¿será que el gerente de Home Center se tiene que preguntar cuántas unidades de un nuevo artículo se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio? O, digamos, ¿cuántas debo vender en realidad para yo ya empezar a tener utilidad? ¿Sí? Digamos que en ese tipo de negocios es un poco más difícil, pero ya ellos lo que hacen es que gracias a sus sistemas de información, gracias a la analítica de datos, ellos no necesitan saber cuánto tengo que vender de tornillos o cuánto tengo que vender de tal producto específico, tal pieza puntual, porque ellos ya tienen una serie de indicadores. Vende tanto, ellos ya empiezan a obtener utilidades. Y eso es lo que vamos a ver la siguiente sesión, ¿ok? Vamos a empezar a analizar lo que son los diferentes sistemas de costeo y cómo se aplican, ¿ok? Porque no para todos funcionan los mismos sistemas de costo, ¿ok? Para uno se debe utilizar un costo basado en actividades, para otro costos por procesos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay muchas preguntas y casi todas tienen un inicio. Esas preguntas tienen un inicio común y es, ¿qué pasaría si mis ventas aumentan, pero mi utilidad disminuye? ¿Qué pasaría si mis costos disminuyeran y mis ventas aumentaran? Ese qué pasaría si es la interrogante por naturaleza que tienen todos los gerentes en cualquier organización. Los gerentes también pueden o digamos que ellos pueden llegar a decidir cómo fijar el precio de sus productos, así como entender el efecto de sus decisiones en cuanto a precios sobre los ingresos y sobre las utilidades, ¿ok? Hay que tener en cuenta que no todo lo que le entra a la empresa es dinero que ya puede utilizar o que puede repartir con los socios, no, el de ahí tiene que decir, ok, una parte de esto se me va para pagar la nómina, otra parte se me va para cubrir arriendos, otra parte se me va para comprar más materia prima, etcétera, etcétera. Y lo que quede de remanente allá, entonces uno puede decir, ok, esto lo voy guardando por si pasa algo, por alguna contingencia, si de pronto se roban una máquina, si hay un siniestro, todo eso. Entonces comienzan ellos a hacer lo que se conoce en contabilidad como una provisión, un ahorro pequeñito ahí que lo va volviendo constante hasta llegar a tener una buena suma que le va a servir de colchón en caso que algo llegue a pasar. ¿Ok? Entonces, digamos que en ese orden de ideas, eh, vamos a analizar un caso en donde eh, nos muestra, y eso fue como a comienzos eso fue como en el 2010, 2012, la banda de rock U2 estaba en una encrucijada terrible y ellos tenían que tomar una decisión y era si es una buena idea, y esto lo hacía el manager del grupo y se sentaba con los artistas, les decía, bueno, tenemos que tomar una decisión y esa decisión la tenemos que tomar entre todos. Y eso es por lo general lo que se hace en una junta directiva. Todos se sientan, piensan y se toma una decisión en conjunto. Entonces se sientan este grupo de personas y dicen, bueno, ¿será que es una buena decisión disminuir los precios de algunas de las entradas durante una gira mundial que vamos a empezar a hacer? ¿Le parece a usted, les pregunto ya a ustedes, les parece a ustedes una estrategia adecuada la reducción del precio de las boletas? ¿Será que esto va a traer mucha gente y el hecho de traer mucha gente así empiece a cobrar menos y me deje un margen de utilidad menor? Es mejor a tener una gran cantidad, tener un precio muy elevado, que vayan muy pocas personas, pero de ahí yo vaya a poder obtener una mayor utilidad. ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Será que sí es una buena estrategia?
Profe, yo opino que sí, porque a mayor cantidad de público, pues van a ser más ventas de boletas. Puede ser que sí, a un mayor costo, vaya un público mucho más selecto, ya un público muy fiel, y en cambio a un precios más económicos, pues va cualquier persona que esté ingresando en el mundo del rock y que sienta alguna afinidad hacia la banda. Perfecto, Javier. Esa es una muy buena perspectiva, porque digamos que esa tendría que ser la verdadera tendencia. Ahora, no me alejo, hay productos, uno mira los fieles seguidores y amantes de los productos de Apple, ¿sí? Ellos no les importa pagar, pagar más por tener el último iPhone, pagar más por tener eh, el último iMac, todo ese tipo de aparatos tecnológicos que son de gama alta, pues a un ferviente seguidor que ya conoce la marca, que sabe que funciona bien, pues para él ese va a ser rentable. Bueno, va a ser rentable, no, va a ser algo por lo que a él no le va a doler pagar, ¿sí? Pero hoy en día, las cosas cuando uno vende más, así gane un margen, obtenga un margen de utilidad menor, pero en la medida en que usted empieza a mover más los productos, más los inventarios, eso le trae más dinamismo al interior de la organización y va a empezar usted a ver mejores rendimientos. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar ese caso. Como les decía, era la banda británica, bueno, la banda irlandesa, U2, una gira impresionante. Mire eso, esto es el Camp Nou, uno de los estadios más grandes del mundo, en Barcelona. Imagínense para llenar ese estadio, ¿sí? ¿Cómo? O sea, ese estadio tiene una capacidad de más de 100.000 personas. ¿Cómo estas personas que están por acá arriba van a pagar una boleta para ver a esos gatos allá abajo? Pues uno dirá, pero es lo mismo que hacen cuando van a ver a Messi jugar allá en la cancha, es la misma distancia. Ok, se la compro, pero es que a esa distancia yo creo que ni siquiera las pantallas la alcanzan a ver por este techo del escenario que impide que esas personas logren ver bien. Pero con todo y eso, mire lo que hicieron. Entonces, imagínense que bueno, el título de este slide debería ser, que no me cupo por ningún lado por poner las fotos, pero es cómo el show de rock más espectacular de todos los tiempos generó ganancias elevadas. Y sucede que cuando YouTube inició su gira mundial reciente, bueno, reciente, estamos hablando bueno, en la década pasada, porque ya estamos en el 2021, no puedo decir que en esta década, pero en la década pasada, la revista Rolling Stone la denominó el show de rock más espectacular de todos los tiempos, ¿sí? Eh, Sucede que luego de visitar la banda, luego de visitar estadios de gran tamaño en Estados Unidos y en Europa, básicamente el grupo dio una presentación en un escenario impresionante de 50 metros de altura que se asemejaba a una nave espacial, este escenario, ¿sí? Y mírelo, que es bien jalado y esta gente sabe cómo hacer espectáculos, ¿sí? Entonces, mire esa infraestructura. Esto obviamente al amante de ese tipo de grupo, al amante de esa música, obviamente esto le llama la atención y yo creo que uno lo paga sin dolor, ¿sí? Precisamente por el espectáculo. Es como si vinieran los Rolling Stones, que ya vinieron aquí a Colombia, pero perdón, pero que volvieran. Esa gente hace un show impresionante. Entonces, uno más que todo paga es por eso, ¿sí? Y la forma en que los artistas también se compenetran con el público. Usted dirá, pero ¿cómo se va a compenetrar con 100.000 personas ahí? No crea, existe ese feeling y en eso ellos trabajan mucho, ¿sí? Ese es uno de los plus por los cuales tienen tantos adeptos a nivel mundial. Entonces, si ustedes miran, el hecho de crear este tipo de escenarios, ¿sí? Esa forma de nave espacial, las pantallas totalmente a 360 grados porque cubrían por todo lado, el sonido que le tenía que llegar perfecto a cada uno de los rincones del estadio, porque a eso se comprometieron. Usted puede pagar $15 por la entrada de 15 euros por la entrada a ese concierto, pero esos $15 significa que usted va a escuchar bien, que de pronto no va a tenerlos ahí enfrente o de pronto no va a poder ver con la misma nitidez que los que están aquí en el centro, porque esta gente tuvo que pagar esta vida y la otra para estar en ese círculo, pero las personas que están por acá atrás o los que están por acá arriba, también digamos que el compromiso de vender esas boletas y cubrir todo el estadio
era precisamente eso, que ellos garantizaban un buen audio, un buen video, y de esta forma la gente se iba a sentir plena, o sea, que todos hacen parte de ese show, ¿ok? Entonces, esa garantía que le dan a la gente, pues vale la pena. Y si a eso le suma que el costo no es tan alto, porque para ir a ver una banda de estas de talla mundial, por unos 15, 20 dólares, pues uno dice, no, yo le hago de una, voy, así me toque arriba, hermano, no, no hay ningún problema. Yo voy y percibo eso y siento que es lo que es estar en medio de un escenario de estos, de un show tan espectacular como el que están presentando. Mire esto de noche, era completamente espectacular, ¿no? Entonces, digamos que esa, este fue solamente una gira que hicieron. Bueno, este fue una gira, no, este fue uno de los conciertos de esa gira. La gira incluía 48 conciertos, ¿ok? Eh, y básicamente esta agrupación tenía 3 escenarios separados que catapultaban todo su itinerario global. Y cada uno de esos escenarios, cada uno de esos 3 escenarios, con un costo casi de 40 millones de dólares. ¿Ok? Este escenario, 40 millones de dólares. ¿Ok? Y ahí obviamente pues incluye lo que es el transporte, las personas que lo tienen que armar, velar porque todo funcione bien, que nada se vaya a dañar, tener la energía regulada, etcétera. Todo lo que pueda haber detrás del montaje de un escenario de esos. Y sucede que para poder cubrir, eh, bueno, digamos que el éxito de la gira básicamente dependía no solamente del concierto de cada noche, sino también de la posibilidad de poder amortizar esos enormes costos fijos, ¿sí? O sea, 40 millones vale esto, entonces movilizarlo, armarlo, volverlo a desarmar, volverlo a movilizar, todo eso son un platal, 40 millones de dólares solo para el escenario y tenían 3. Entonces, eso implica que deben tener un gran músculo financiero, pero aparte tienen que crear una estrategia muy importante, una estrategia totalmente clara de costos para poder recuperar la inversión que iban a hacer, ¿ok? Porque es que el ir a hacer un concierto en una ciudad no se trata solamente de llenar estadios, sino también que las cargas que eso tiene. Entonces yo voy a tener que pagar de pronto el escenario, voy a tener que darle una parte de impuesto que me cobra el gobierno por estar haciendo ese show allá. Es decir, hay una serie de costos indirectos que afectan también el desarrollo y afectan sobre todo el margen de utilidad de estos artistas. ¿Ok? Entonces, digamos que con el ánimo de poder cubrir esos altos costos fijos y obtener una buena ganancia, YouTube necesitaba vender una gran cantidad de boletas, ¿sí? Y para poder maximizar los ingresos, la gira utilizó una estrategia única del escenario rodeado de gente y con ello lo que hizo fue aumentar la capacidad del estadio en cerca de un 20% y vendió boletos por un monto tan pequeño como de 30 euros, muy inferior al de la mayoría de los grandes conciertos al aire libre. Obviamente, y imagínense, si en las graderías el Camp Nou tiene una capacidad de 100.000 y esa gente se dio el lujo no solamente de llenar las gradas, bueno, de llenar estos se llaman gradas, no sé, las partes laterales, sí, creo que eso es graderías, ¿no? Y llenaron la cancha, ¿ok? Entonces, aquí fue donde en realidad estaba la utilidad de ellos. Esto básicamente les iba a permitir recuperar la inversión, pero la ganancia estaba en este sector, que era básicamente el sector que más pagaba alta la boleta, pero que sabían que podían llenarlo al tope, ¿ok? Ahora, digamos que el plan de YouTube funcionó. Imagínense que aún a pesar de la severa caída en la industria musical, porque de comienzos del año 2000, 2002, todo el auge y el boom de Internet, pues, y con canales como YouTube, eh, todas estas apps que han salido últimamente, que también, pues, lo que han hecho es un poco acabar, o bueno, quitarle ganancias a esta rama del mercado, a la rama musical, pues digamos que se veían muy afectados. Pero cuando esta gente hizo este concierto, le funcionó muy bien, ¿sí? Superó
por mucho los récords de asistencia en la mayoría de las localidades donde tocaba. Y es que era un verdadero show. Y entonces, cuando usted sale en la revista Rolling Stones y le dicen que YouTube va a llegar a su ciudad y le empiezan a mostrar estas fotos y los videos y los comentarios que la gente hace, pues hermano, básicamente esa gente ya no va a hacer un concierto en esa ciudad, sino posiblemente hacen 2 conciertos y de esa forma pues van a tener más utilidad y a poder, digamos que, reducir un poco más los costos fijos porque ya no hacen un solo concierto, sino que hacen 2. Al final de la gira, YouTube tocó por más de 3 millones, tocó para más de 3 millones de personas y en total logró acumular casi 300 millones de dólares en venta de boletas y mercancía, porque es que no es solamente la venta de boletas, ¿no? Ellos también tienen todo un desarrollo de marketing alrededor del grupo. Entonces también venden mercancía, camisetas, cachuchas, sacos, en fin, todo lo que se pueda con el logo de la agrupación. Entonces, todo eso sumándolo, eh, obtuvieron, digamos que tuvieron un acumulado de casi 300 millones de dólares. Entonces, pues fue digamos que fue un buen ejercicio el que desarrollaron, pero que implicó que ellos tuvieran que hacer un buen análisis de costos para poder determinar que estas boletas las podían vender a muy bajo precio, pero que en realidad la utilidad la podrían tener acá básicamente porque iban a utilizar el 100% de los espacios en donde la agrupación iba a tocar. Entonces, fue un completo hit, fue uno de los shows más espectaculares que ha habido en el mundo y totalmente rentable, ¿ok? Eh, no sé si tienen alguna pregunta ahí, algún aporte que quieran hacer al respecto. No, profe, todo claro. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, de esa misma manera, y aquí ya entonces, después de haber pasado de un show de rock, aquí ya nos tenemos que aterrizar un poquito con el objetivo de empezar a ver por qué los costos son importantes. O sea, desde cuándo y a quién carajo se le ocurrió inventarse el tema de costos. O sea, ¿de dónde salió esa vaina? Sucede que calcular los costos de una empresa ha sido casi que una necesidad imperativa, una necesidad básica a la hora de poder hacer una planeación y también poder controlar eh, el objeto social o el objeto empresarial que está desarrollando una organización. ¿Ok? Y esto pues también se ha convertido en el estudio de los costos se ha convertido en esa herramienta eficaz a la hora de determinar si un negocio es viable o no. Cualquier negocio, aquí no estoy hablando solamente de los negocios del espectáculo, no, esto aplica para cualquier rama de los negocios que esté ubicado en cualquier sector de la economía. ¿Listo? Y es por esto que ese enfoque de la contabilidad de los costos digamos que ha adquirido tanta importancia y tanta relevancia a través de todos los tiempos. Y digamos que con el ánimo de tener un mayor entendimiento de lo que es en sí en un sistema de costos, pues yo creo que es bueno hacer como un recuento de toda la evolución que ha tenido la contabilidad de costos y de esa manera podernos dar cuenta del por qué se llegó a este tipo de costeo, ¿ok? Sucede que todo comienza por allá en los años, un gran margen de años, de 1485 a 1770. Básicamente ahí casi estamos hablando de 300 años, 285 años, en donde pues básicamente en ese lapso de tiempo, digamos que el surgimiento de la contabilidad de costos se ubica por esa época, que fue antes de la Revolución Industrial, ¿sí? Eh, digamos que esa revolución industrial, por toda la información que, bueno, digamos que no tanto la revolución industrial, sino esa parte de la contabilidad de costos que, digamos que se manejaba por esa época, pues no era tan sofisticada, no era tan al detalle, era más bien una información básica que se manejaba. Por ende, digamos que el manejo de la contabilidad en esa época era más bien sencillo, ¿sí? ¿Por qué era sencillo? Porque, pues digamos que los procesos productivos de la época no eran complejos. Y digamos que esos procesos consistían en que un empresario pues adquiría la materia prima,
luego la pasaba por un taller de artesanos, esos artesanos, pues digamos que era la mano de obra, y a esa mano de obra, pues él no le tenía un salario, se le pagaba era por a destajo lo que produjera esa persona. Entonces, y aparte de eso, el artesano no solamente transformaba la materia prima y ganaba una miseria, sino que aparte le tocaba al mismo artesano salir y vender el producto, ¿ok? Entonces, nótese lo terrible que era el tema en esa época. Aunque hoy nos ponemos a mirarlo y encontramos situaciones aún peores, ¿ok? Entonces encontramos a un China con barcos en mar abierto, en donde pues, son aguas internacionales, no pagan impuestos, no tienen que rendirle cuenta a nadie, pueden llevar niños, pagarles, tenerlos con muy malas condiciones laborales y nadie dice nada. ¿Por qué? Porque están en aguas internacionales y las aguas internacionales no son de nadie y eso no le pertenece absolutamente a nadie, entonces ahí se puede hacer lo que quiera. Entonces, eso es lo que son de esas situaciones que hoy en día muchos ya, y digamos que se ha ido divulgando con el objetivo de adquirir una conciencia social y nos damos cuenta como empresas como Nike, eh, empresas de estas que confeccionan ropa muy, ¿cómo dijéramos? Premium. Exacto, ropa premium que digamos que en principio, cuando uno la va a adquirir es bastante costosa, pero el efecto de producirla es muy barata para ellos, ¿sí? Entonces, la producen a bajos costos y la venden a alto costo, entonces la utilidad, el margen de utilidad es grandísimo para ellos, pero se está cayendo en ese tipo de malas prácticas, ¿ok? Pauperizar el trabajo, utilizar mano de obra no calificada, no porque no sepan hacerlo, sino porque no deberían estar trabajando, los niños deberían estar en el colegio. Pero bueno, ya todos sabemos lo que pasa y eso no es solamente en China, eso ocurre en muchos países, lo que pasa es que es menos, es más oculto, ¿ok? Entonces, bueno, saber que en esta época, pues, la transformación de la materia prima, pues, no era tan compleja y aparte de eso, pues, los productos que se originaban o que se producían al interior de esa empresa, el mismo artesano tenía que salir a venderla, ¿ok? O sea, le pagaban a destajo y fuera de eso tenía que salir y vender el producto que él mismo había elaborado. Entonces, sucede que el papel de la contabilidad de costos en esa época, digamos que solo le concernía era estar pendiente del costo de los materiales directos. ¿Qué es el material directo? La mano de obra, la materia prima y los costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Ahora, eh, este sistema de costos del que les hablo, que solo le interesaba lo que eran los materiales directos, este sistema de costos fue utilizado por algunas industrias europeas entre 1485 y 1770. Pero luego vino lo que fue la revolución industrial en el año de 1776. Sucede que en esa época y los años que le sobrevinieron, digamos que todo lo que trajo la revolución industrial, eh, digamos que inmerso a eso, trajo el desarrollo de grandes fábricas. ¿Por qué? Porque se comenzó a descubrir que digamos que empezaron a descubrir que el vapor podría, o era esa, otro, esa otra energía que era barata en cierto modo y le permitía desarrollar actividades de una manera mucho más rápida, digamos que en grandes cantidades, y es ahí lo que genera el gran boom, la revolución industrial, y hace que muchas personas empiecen a dejar los campos e irse a vivir a las ciudades, precisamente porque allá tenían más oportunidad y podían crecer. Pues era el pensamiento, ¿no? Entonces, digamos que todo ese tema de las grandes fábricas, eso digamos que empezó a complejizar todo el tema de los costos en las organizaciones, ¿sí? Empezaron a crear todo un ambiente propicio para el desarrollo de lo que hoy en día conocemos como la contabilidad de costos. Y aunque digamos que todo el tema de la revolución industrial lo lideró Inglaterra, ese país fue el país en el cual se, pues, se originó toda la revolución industrial
Pero fue Francia el país que se preocupó más en un principio por impulsar la revolución industrial. O sea, nace en Inglaterra la revolución industrial, pero Francia es el que dice, uy, espere, estos manes lo que acaban de descubrir es tremendo. Y comienza Francia a poderla, digamos que, sacarle el máximo provecho, comienza a impulsarla y genera todo lo que se conoce ya como la revolución industrial, pero a gran escala en toda Europa. ¿Ok? Ahora bien, digamos que en las últimas 3 décadas del siglo XIX, Inglaterra fue el país que se ocupó mayoritariamente de, digamos que de empezar a hablar y de estudiar a mayor profundidad todo el tema de los costos. ¿Ok? Es así como en 1778 se empiezan a emplear los libros auxiliares en todos los elementos que tuvieran esa incidencia en el costo de los productos, como temas de salario, materiales de trabajo, ¿sí? Y algo muy importante, digamos que cuando usted empieza a producir una serie de productos o de servicios, usted debe entregarlos en una fecha a la cual se compromete. También se dan cuenta en Estados Unidos, en Inglaterra, que esas fechas de entrega resultan ser un punto neurálgico en el estudio de costos. ¿Por qué? Porque es que yo ya no me tengo que preocupar solamente por eh, dedicarme a producir, ¿sí? Y tener productos de buena calidad y todo, sino que me tengo que comprometer ahora a entregarlos en una fecha específica, so pena de caer de pronto en una sanción. Entonces nace un nuevo ingrediente que son las fechas de entrega. Yo tengo que cumplir esos plazos a los cuales me comprometí con el cliente a que le iba a entregar esos productos ya terminados. ¿Ok? Luego viene la época entre 1890 a 1915, en donde se empieza a hablar de un diseño, bueno, diseñó su estructura básica. ¿A qué hace referencia a eso? Sucede que en ese lapso de tiempo, eh, 25 años, la contabilidad de costos logró consolidar un importante desarrollo. Eh, Sucede que logró, digamos que, diseñar toda su estructura básica de costos y a la par integró los registros de los costos a las cuentas generales. Cuando hablo de cuentas generales, es, digamos que el tema de costos es como algo muy administrativo, ¿sí? Es como muy de saber cuánto material necesito, cuánto es lo consumible, cuánto se desperdició y qué requiero para poder transformar esa materia prima. Entonces eso hace que sea algo como muy organizacional, muy propio de la empresa, pero digamos que ya cuando se empieza a analizar el tema, yo tengo que empezar a mostrar esa información de costos, de alguna manera la tengo que reflejar en mis estados financieros. Y eso lo empezó a hacer Inglaterra y Estados Unidos en esa época, de 1890 a 1915. ¿Por qué? Porque empezaron a notar que esa parte de costos específicamente puede llegar a afectar la estabilidad de una organización. Entonces, es importante mostrar esas cifras dentro de los estados financieros, ¿ok? Y ahí fue cuando se aportaron, digamos que para poder contemplar esa información dentro de estados financieros que digamos que mostraban qué tan próspera o qué tan mal estaba siendo operada una organización, pues digamos que ya se empieza a hablar de temas como el establecimiento de procedimientos de distribución, de lo que son los famosos costos indirectos de fabricación, porque empiezan a descubrir que para transformar la materia prima, yo no solamente necesito la mano de obra y necesito la materia prima, yo voy a necesitar electricidad para que las máquinas funcionen. Yo voy a necesitar un espacio físico en donde tenga almacenada, en donde tenga guardadas las máquinas, las tenga protegidas, no estén a la intemperie ni expuestas a los delincuentes, nada de eso. Yo voy a necesitar también de pronto distribuir la mercancía, llevarla desde mi sitio donde la produzco hasta donde está mi cliente y eso me genera un costo adicional. Entonces, comienza a darse cuenta precisamente en esta época que esos costos indirectos de fabricación son muy importantes y hay que de alguna manera medirlos y que hagan parte del precio de venta de esos productos. ¿Por qué? Porque eso a la larga es una erogación más para la empresa. Imagínense ustedes qué pasaría si usted dentro de sus costos no contempla el que
por ejemplo, en un tema de publicidad, ustedes deben tener, bueno, no sé, yo no soy el más experto, pero me imagino que tienen por lo menos un plotter, ¿sí? Para imprimir cosas en gran formato. Perdóneme si estoy cometiendo algún error, pero hablemos de un plotter. Si usted compra un plotter que le puede costar, pongámosle 100 millones de pesos, y usted se dedica le dicen, bueno, necesito un trabajo, necesito imprimir fotos de gran formato porque es que voy a hacer una feria y no sé qué, y si se llama, claro, sí señor, ¿cuáles fotos necesita? A full color, no sé qué, y comienza usted a cotizar y no contempla el desgaste del plotter. ¿Sí? Usted solamente dice, bueno, sí, necesito tal material de impresión, necesito las tintas, tengo que pagar el arriendo, ¿sí? Porque ese no se nos puede olvidar, el salario y pues lo que yo me quiero ganar. Entonces, usted contempla esos 5 ítems, pero deja por fuera el desgaste de la máquina, porque usted dice, no, pues yo la tengo ahí, yo ya la compré, pues ya la sigo utilizando. No, eso es un error. Y eso le pasó a muchas empresas a comienzos de la década de los 90, de 1900, a comienzos del siglo 20, precisamente porque ellos no contemplaban dentro de sus costos el tema de la depreciación de las máquinas, el desgaste que sufren las máquinas por su uso. Entonces, es ahí cuando se empieza a implementar ese tipo de conceptos que se consideran como costos indirectos, pero que en el día o en el momento en que yo no los contemple, pues mi precio de venta se va a ver afectado, sea porque lo tengo muy alto, sea porque lo tengo muy bajo, pero no voy a tener cómo reponer ese plotter el día que se me dañe. Por eso es importante contemplar dentro de los costos indirectos de fabricación, que son esos, como les digo, arriendo, servicios públicos, el desgaste de la maquinaria, todo ese tipo de cosas conforman esos costos indirectos de fabricación. ¿Listo? Entonces, y digamos que a la par de empezar a contemplar los costos indirectos de fabricación, pues también digamos que se empiezan a adaptar los informes y los registros para los usuarios, tanto internos como externos, para poderles mostrar lo que vale en realidad el producir un producto de estos en la organización. Obviamente, pues yo debo tener unos estados financieros que reflejen la realidad de la organización. ¿Para qué? Para poder tener financiación, sea que necesito un préstamo, pues posiblemente voy a tener que acudir a un banco, que pues hoy es fatal. Hoy en día pedirle un préstamo a un banco es de lo más terrible que hay porque el interés es muy alto. Pero digamos que existe esa necesidad y por eso se necesita, y estas entidades como los bancos requieren esos estados financieros para poder tener una radiografía de el nivel de organización que tiene la empresa. Ahora, cuando hablo del nivel de organización, es el nivel de organización financiero que tienen las organizaciones y con base en eso toman la decisión de si le presto o no le presto, ¿ok? Entonces, empiezan a descubrir en esta época lo importante que es, primero, llevar un registro de todos esos costos. Segundo, darse cuenta que hay unos costos ahí, esas arandelas que nunca han sido contempladas y que eso le pega directamente al precio, ¿ok? Y que si yo no lo contemplo, pues mi precio va a estar mal calculado. Y aparte, que necesito empezar a mostrar en mis estados financieros esta realidad de la organización, ¿ok? ¿Cuánto me cuesta producir un producto? ¿En cuánto lo estoy vendiendo? ¿Cuál es la utilidad que estoy obteniendo? ¿Cómo estoy manejando mis inventarios? Etcétera, etcétera. Toda mi propiedad, planta y equipo. O sea, si tengo edificios, si tengo vehículos, si tengo maquinaria, etcétera, etcétera. Todo eso lo tengo que mostrar en mis estados financieros. ¿Por qué? Porque eso me va a dar más solidez. ¿Ok? Puede ser que no tenga muchas ventas. Puede ser que haya pasado un año mal, pero si usted muestra solidez en temas que tiene respaldo a nivel de propiedades, vuelvo y digo, vehículos, planta, digamos, maquinaria, eh, qué sé yo, algún terreno o algún bien inmueble, etcétera, etcétera. Eso va a mostrar que si bien es cierto, puede ser que haya tenido un año malo, no significa que no tenga cómo responder por la obligación, porque a la larga tiene ahí un activo que si lo pone a trabajar, que es el ideal, pues usted va a poder
cubrir la obligación a la cual se está comprometiendo. Entonces, por eso es importante reflejar esas cifras dentro de los estados financieros, ¿ok? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Sí me he hecho entender o hay algo que esté por ahí como en la nebulosa? No, profe, bien. ¿Sí? Perfecto, bien. Ok, listo, muchas gracias. Claro, como el agua del río Bogotá. Uy, miércoles, hermano. No nos acuerde de eso, viejo. No, no me acuerde que con eso es que riegan los cultivos de los alimentos que nos comemos, hermano. Bueno, básicamente hasta acá se puede decir que este enfoque de la contabilidad, digamos que ejercía un gran control sobre los costos de producción y digamos que también pues registraba la información con base en datos históricos, pero sucede que a raíz de la integración que se dio entre la contabilidad general y la contabilidad de costos, por allá a comienzos del siglo de 1900 a 1910, esta última, digamos que la contabilidad de costos pasó a depender de la contabilidad general. ¿Listo? Ese es un dato que pues en ustedes no va a ser mella, pero digamos que es bueno que conozcamos cómo ha sido el paso o el trasegar de los costos y cómo, digamos que se ha visto un proceso de madurez hasta conocer cómo están hoy los costos en nuestras, cómo está implementado el sistema de costos en nuestras organizaciones. ¿Listo? Luego damos el salto a la siguiente etapa, que es de 1920 a 1930, una década dura, dura, dura. De por sí entre 1915, no me acuerdo cuándo fue la Primera Guerra, como en 1918, la Primera Guerra Mundial, pues ahí ya empieza el descalabro y toda esa guerra, pues obviamente genera un gran impacto económico, golpea la economía de muchas naciones y es así como esta década de 1920 a 1930, digamos que empieza a hablarse ya de costos predeterminados y costos estándar. ¿Qué es eso? Bueno, en esta época, en esos 10 años, eh, eh, digamos que ahí fue cuando se desarrolló la Gran Depresión en los Estados Unidos, ¿sí? Y ustedes saben que si Estados Unidos, que es la potencia económica por excelencia, y desde esa época lo viene siendo, si Estados Unidos en su economía estornuda, al resto de los países nos da una neumonía terrible, ¿sí? Entonces, cuando entra en crisis Estados Unidos, pues de ahí en adelante casi que todo el mundo empieza a sentir esa misma crisis, ¿ok? Entonces, en esa época, con todo el tema de la Gran Depresión, pues digamos que la contabilidad comenzaba a entender o comenzaba a entender que, digamos que se veía ya como una herramienta, no tanto de papel y lápiz, de llevar unas cuentas, sino que ya se empieza a analizar que esa información que está plasmada en esos libritos de contabilidad puede ser un muy buen insumo para realizar temas de planeación y temas de control, ¿ok? Y eso, pues obviamente, demandaba la necesidad de crear nuevas formas para anticiparnos a los simples hechos económicos históricos y es ahí cuando surgen estos costos predeterminados y costos estándar, ¿ok? Pero sucede que después de la Gran Depresión, se comienza a dar gran preponderancia a los diferentes sistemas de costos y a los presupuestos, que es lo que vamos a ver en la próxima sesión, todo lo que son los sistemas de costeo. Y ahí, digamos que ya posterior a esta época, a 1930, eh, se empieza a ver como una herramienta clave en la dirección de las organizaciones todo lo que tiene que ver con los costos y los presupuestos. ¿Por qué? Porque es que me permite anticiparme o a la vez me permite proyectarme a un corto o a un mediano plazo en mis cifras, me permite proyectarme en mis productos, yo empiezo a analizar cuánto están comprando y si quiero crecer, ¿qué debo hacer para seguir creciendo en esa línea que me he propuesto? Entonces, de pronto, tengo que crear nuevas líneas de producto. ¿Será que tengo que expandirme a otras ciudades? ¿Será que el hecho de expandirme a otras ciudades va a implicar que yo tenga que modificar mis productos? Y si ustedes son de clima cálido, pues ustedes se dan cuenta que la crema dental que venden en clima frío difiere completamente de la que venden en clima cálido, ¿sí? ¿Por qué? Por el simple hecho del clima, ahí puede ser que tengan que agregar un producto que permita tener la consistencia y que digamos que sea propicio para aguantar
esas altas temperaturas y eso hace que se modifique el producto. Entonces, puede ser que por esa razón el producto sea más caro en unas ciudades que en otras, ¿ok? O el simple hecho de el desplazamiento de llevar el producto desde la casa matriz que está en la ciudad principal hasta la otra ciudad, ahí ya eso incurre en otros sobrecostos, ¿ok? Entonces, se empieza a ver que ese tema de los costos y los presupuestos se convierten en una herramienta clave en toda la dirección de las organizaciones. Y entre las razones que evidencia esto, se encuentran, por ejemplo, el desarrollo de los ferrocarriles en esa época, es el gran auge de los ferrocarriles. ¿Por qué? Porque, y se empieza a ver sobre todo en Estados Unidos, que por su extensión de terreno, pues Estados Unidos necesita conectar pueblos unos con otros para temas de comercialización, para temas de tener control sobre el resto de ciudades tan lejanas que habían. Entonces, por medio del ferrocarril, comienzan a hacer mucho más dinámica la economía en ese país. Otra de las razones de ese auge es que el valor de los activos fijos, y cuando hablo de activos fijos, son la maquinaria que usted tiene, los vehículos que tiene a nombre de la empresa y que están desarrollando el objeto social de la organización, eh, los edificios o los bienes inmuebles que usted tiene y que están siendo utilizados para el desarrollo del objeto social, esos son activos fijos, ¿ok? Entonces, digamos que el valor de los activos fijos que son utilizados por las empresas hicieron aparecer la necesidad de controlar todo lo que se conoce como los costos indirectos. También, en un tercer lugar, el tamaño y la complejidad de las empresas, eso pues también llevó a implementar este sistema de costos predeterminados y costos estándar. Y con el tamaño y la complejidad de las empresas, pues eso, digamos que surgieron muchas dificultades administrativas a las que esas compañías le tenían que hacer frente. Y por último, la necesidad de disponer de una herramienta, pero de una herramienta que gozara de confianza, ¿sí? Una herramienta que fuera confiable para el empresario y que esa herramienta le permitiera fijar los precios de venta, que él tuviera la plena seguridad que ese precio de venta, que con ese precio de venta él no se va a descachar, que con ese precio de venta él va a la fija a que va a tener tanto de utilidad que de esa venta él va a poder recuperar lo que invirtió en el proceso de transformación de esa materia prima en el producto que logró vender y va a poder seguir desarrollando su objeto social. ¿Ok? Eso pasó en esta época. Luego damos un salto a 1955, un quinquenio del 55 al 60, en donde digamos que en 1953, digamos que en esa época surge un crecimiento de los activos fijos y ese crecimiento de los activos fijos, entonces ya se empieza, bueno, ¿por qué el crecimiento de los activos fijos? Ya se empieza a ver en Estados Unidos un gran auge inmobiliario, empiezan a construir, digamos que empiezan a urbanizar demasiado las ciudades, entonces usted comienza a ver construcciones, edificios, puentes, avenidas, empiezan a desarrollar todo el tema automotriz, todo ese tema, digamos que empieza a verse una necesidad de empezar a crecer a nivel de activos fijos y ese tema empieza a definir la necesidad de amortizar precisamente esos activos fijos a través de lo que se conoce como tasas de consumo a los productos fabricados como costos indirectos. Pero después, en 1955, surge un concepto de contraloría, que es básicamente como ese estamento que digamos que va a servir como medio de control de las actividades de producción y de finanzas de las organizaciones. Entonces, ya no estamos hablando solamente de una empresa cuyo único afán es ponerse a producir como loco y a vender todo lo que produce, no, sino también empiezan a ver la necesidad de decir, bueno, a esto hay que ponerle control, hermano, porque yo no sé qué está pasando con lo que se está desperdiciando, no sé qué está pasando con esos otros insumos que se están subiendo los gastos en temas de, qué sé yo, de servicios públicos,
el tema impositivo no lo estamos controlando. Entonces, ven la necesidad de ellos de empezar a crear esa figura de contraloría que le permita a la organización tener un perfecto control de todo lo que es la producción y las finanzas de la organización, ¿ok? Y 5 años después, digamos que el concepto de contabilidad administrativa pasa a ser una herramienta del análisis de los costos de fabricación y un instrumento básico para el proceso de toma de decisiones. ¿Y por qué estoy hablando aquí de contabilidad administrativa? Porque siempre que hablamos, no sé si a ustedes les pase, pero casi siempre que uno habla de contabilidad, se centra es en la contabilidad financiera. Entonces, en mis estados financieros, en llevar mis asientos contables y que eso que yo estoy registrando en esa contabilidad sea el reflejo de esa contabilidad en los estados financieros, etcétera, etcétera. Pero existe algo que se conoce como la contabilidad administrativa y sucede que en esa contabilidad administrativa es que descansa la contabilidad de costos, ¿ok? Ahí es en donde, digamos que adquiere mayor relevancia esa contabilidad administrativa. Entonces, y ya ahorita vamos a ver una serie de similitudes y diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa, ¿ok? Entonces, sí, básicamente en esa época, pues digamos que se empieza a ver la necesidad de tener digamos que la contabilidad de costos empieza a tener un verdadero realce a nivel de importancia y es ahí cuando se ve la necesidad de crear lo que es la contabilidad administrativa. Entonces, para esa época, e incluso hasta antes de 1980, porque esa época, aunque aquí dice que de 1955 a 1960, digamos que se alcanza casi que a llegar hasta 1900, antes de la década de los 80, las empresas industriales consideraban que los procedimientos de acumulación de costos que ellos manejaban al interior de sus organizaciones constituían, llamémoslo, los famosos secretos industriales. ¿Por qué? Porque el sistema de información financiera no incluía las bases de datos y los archivos de la contabilidad de costos. Entonces, por eso era que los consideraban como esos secretos industriales. Usted no tiene por qué saber cuánto es lo que yo me gasto produciendo mis productos con los que yo me muevo, con los que yo comercializo. Eso es un tema de secreto de Estado al interior de la organización, ¿ok? Ahora, algo sí que hay que rescatar es que ese tipo de secretos industriales, eso básicamente se tradujo en un estancamiento para la contabilidad de costos con relación a otras ramas de la contabilidad, ¿sí? Ese fue como el bachecito o el lunar que generó el tema de ese secreto del manejar las cosas con tanto sigilo que llevó fue más bien a que la contabilidad de costos entrara como en una etapa de no crecimiento, en una etapa paquidérmica y así digamos que se mantuvo hasta el año de 1980. Y esta época, de 1981 hasta hoy, aquí ya hablamos entonces de un sistema de costos como una herramienta clave y la evolución que se da al costeo ABC, que este es un sistema de costos que vamos a ver con unos ejemplos, ¿listo? Entonces, en esa época del 81 hasta el día de hoy, digamos que cuando se comprobó que la aplicación de los costos producía unos beneficios, pues la situación cambió. Y todo fue gracias a que en 1981 se logró resaltar la importancia de la contabilidad de costos y sobre todo de los sistemas de costos. ¿Por qué es importante los sistemas de costos? Porque es que el sistema de costos que usted utiliza para producir, qué sé yo, muebles de madera, puede que no sea el mismo sistema de costos que usted debe contemplar cuando va a construir una casa, cuando va a construir una represa. Es decir, casi que determinada actividad debe tener casi que un sistema de costeo diferente al de otras actividades. ¿Por qué? Porque incurren en tiempos diferentes, porque para uno existen unos materiales que se deterioran más rápido, entonces de pronto eso va a incurrir en tener, qué sé yo, sistemas de refrigeración, cosas por el estilo, cosas muy sofisticadas, y eso lo que hace, en definitiva, es subir los costos, ¿ok? Y si el costo sube, el precio de venta sube, ¿ok?
Entonces, básicamente, se empieza a mirar que es verdaderamente importante la contabilidad de costos, pero también es verdaderamente importante los diferentes sistemas de costos que ya habían para esa época, ¿ok? Y digamos que para ese momento, pues eso resultaba ser relevante para cualquier proceso de producción y a la vez, pues eso implicaba en la existencia de archivos de costos útiles para la fijación de precios que fueran adecuados en mercados competitivos, ¿ok? Y es así como a mediados de la década de los 80 aparece el famoso costeo ABC. Es un ABC es Activities by Cost, o sea, costeo por actividades. ¿Sí? Eso significa el costeo ABC. Eh, y básicamente ese sistema de costeos tuvo digamos que como impulsores a dos norteamericanos que fueron los que dieron eh, las puntadas, los que en realidad realizaron todo un estudio para demostrar que ese tipo de sistema de costeos ABC era muy versátil y funcionaba para implementarlo en mucho tipo de organizaciones que estaban vigentes en esa época. Y ese modelo, pues sin duda alguna, digamos que a hoy se ha visto que es uno de los más efectivos. ¿Por qué es de los más efectivos? Porque permite tener digamos que es como muy exacto, permite tener una mayor exactitud en todo lo que se considera como la asignación de costos de las empresas y además permite la visión perdón, falta agua. Entonces, no solamente permite tener una mayor asignación y una mayor exactitud en la asignación de los costos cuando lo necesito hacer, sino que también permite la visión de esos costos por cada actividad. Entonces, yo puedo llegar a la minucia de decir, ok, vamos a fabricar chaquetas de cuero. Listo, bien. Entonces, ¿qué hay que hacer para las chaquetas de cuero? Bueno, tengo que comprar la materia prima. Ok, ¿dónde la compramos? No, mire, vamos a tener tales y tales proveedores. Perfecto. ¿Cuál es el cuero más caro? Entonces, yo necesito saber cuáles son los tipos de cueros para empezar a decir, bueno, este tipo de cuero se me va por esta línea, este otro tipo de cuero se me va por esta otra línea de producción y este otro tipo de cuero se me va por esta otra línea de producción. Cada tipo de cuero le voy a dar un tratamiento diferente. Entonces, bueno, lo primero que habrá que hacer al producir esas chaquetas, digamos que el empezar a trabajar con el cuero, con el curtiembre, como se llama esa industria, entonces lo primero es el proceso de lavado y limpieza de esa materia prima, que es de lo peor, ¿sí? Porque eso, pues yo no lo conozco, pero hay acá en Bogotá, y no sé si ustedes lo conocen, hay un barrio, el barrio San Benito, que es básicamente en donde se desarrolla este tipo de industria y digamos que por el hecho de procesar allá todos esos cueros, eh, el sector huele muy maluco, ¿sí? Y aparte, todos esos desperdicios van a parar al río Tunjuelo. Entonces comienzan problemas de inundaciones cuando hay muchas lluvias, pues todos esos residuos que han ido a parar a ese río, pues se han quedado estancados en algunos momentos y eso genera obstrucción para el debido fluir del agua y viene la desbordación, viene cuando se desborda el río, las inundaciones, etcétera, etcétera. Y si hay algo bien feo es que se desborde un río de aguas negras. Entonces, pues imagínense lo que puede pasar. Entonces, en ese punto, yo como empresario debo empezar a determinar, ok, qué tipo de costos incurro para tramitar el cuero, llamémoslo el cuero gama alta, el cuero gama media y el cuero gama baja. ¿Qué tipo de materiales químicos tengo que utilizar para cada uno de estos? Obviamente eso me va a afectar el costo. ¿Qué tipo de maquinaria voy a tener que utilizar para la fabricación de cada uno de los productos? ¿Sí? ¿Qué otros insumos voy a necesitar para poder procesar lo que yo quiero hacer o solamente me voy a dedicar a vender el cuero para que otro sea el que, qué sé yo, haga las chaquetas de cuero, las carteras, los zapatos, etcétera, etcétera? Entonces ahí yo ya, pues digamos que mi línea de negocio está perfectamente clara, pero si no, si yo soy de esos productores que tomo la materia prima de raíz y la transformo durante todo el proceso de producción hasta llegar a construir
los productos de calzado que estoy vendiendo a base de cuero, pues digamos que ahí ya yo tengo que conocer en realidad cuáles son los materiales que necesito, cuál es la maquinaria que necesito, etcétera, etcétera. Y para cada tipo de producto voy a necesitar insumos diferentes, voy a necesitar maquinaria diferente y esto pues va a derivar en que los precios de venta vayan a ser diferentes, ¿ok? Entonces, pues básicamente, este era como un pequeño recorrido de lo que ha sido la evolución de la contabilidad de costos. Nótese que esto ha tenido todo un proceso de maduración, ¿sí? Esto no es que a alguien se le ocurrió apenas en el año 2000, no, esto ha tenido todo un trasegar histórico, todo un proceso de madurez, al punto en que cada vez, en cada una de las etapas, se vio la importancia de lo que era contar con un buen sistema de costeo al interior de las organizaciones, ¿ok? Entonces, eso como para tenerlo en claro. Y ya como para finalizar el tema, pues aquí básicamente tengo lo que son las diferencias entre lo que es la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera. Entonces, desde varios aspectos, desde el uso, desde los usuarios, en el otro slide hay otros aspectos, y en cada uno vamos a hacer un paralelo, lo que es la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, y por qué difiere la una de la otra, ¿ok? Entonces, digamos que desde el punto de vista de la contabilidad administrativa, digamos que la contabilidad administrativa viene siendo ese sistema de información que está precisamente al servicio de la administración de la empresa, ¿ok? También esa contabilidad administrativa, y ustedes la van a encontrar en alguno de los textos que estén leyendo del material que está ahí publicado en la plataforma, la pueden encontrar como contabilidad administrativa o como contabilidad gerencial, ¿ok? Y básicamente esa contabilidad administrativa o contabilidad gerencial tiene mucha inclinación o una orientación mucho hacia lo que son las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Eso es básicamente lo que hace la contabilidad administrativa, ¿ok? Esa contabilidad administrativa se refiere de manera general a la extensión de esos informes internos de, digamos que son informes que su diseño y su presentación se hace responsable actualmente el contador de la empresa, ¿sí? Pero no es que necesariamente cumpla un estándar, cumpla unos parámetros que dé la ley, no. Son formatos que se desarrollan al interior de la organización con el ánimo de empezar a tener control de los costos en la empresa. Entonces, si hay un gerente de producción, por lo general usted va a ver que ese gerente de producción anda con una serie de plantillas y llevando cuentas y tiempos precisamente porque se dieron cuenta que ese tipo de formato era muy útil para ellos, pero no significa que ese formato sea estándar. Es un formato que esa empresa consideró a su interior que era el que más se adaptaba para poder desarrollar las actividades de control que necesitan implementar en la organización. Entonces, esa contabilidad administrativa se presenta de manera interna, ¿ok? No cumple un estándar, no es que exista algún tipo de regulación, no, es muy abierta. Pero esta contabilidad administrativa me nutre la contabilidad financiera. La contabilidad financiera se utiliza para que un tercero vea mi información financiera, vea una radiografía de lo que es mi organización, ¿ok? ¿Quién es un tercero? Un tercero puede ser el gobierno. ¿Por qué le interesa la contabilidad financiera? Porque es que con base en la contabilidad financiera el gobierno ve cuáles han sido las ventas, cuáles han sido los ingresos y con base en eso es que yo empresario le voy a pagar mis impuestos. Un tercero puede ser un banco al cual yo le voy a pedir un préstamo. Un tercero puede ser los proveedores, ¿sí? Los que me venden la materia prima, los que me venden el cuero. Esos son terceros que digamos que requieren del conocimiento de esa información financiera de una organización, ¿ok? Aquí hay una descripción, dice que aunque la gestión financiera es de gran importancia para los inversores actuales y potenciales, la contabilidad administrativa es necesaria para los administradores para tomar decisiones financieras actuales y futuras. ¿Por qué? Porque es que si yo, imagínense qué pasaría en el evento en que en mi empresa yo dependo del precio del petróleo. Con esa vaina como sube y como baja, uno dice, miércoles, ¿cómo hago yo proyecciones? Hay que ingeniársela, hay que crear una serie de estrategias y una serie de mecanismos que me permita a mí como gerente de la organización poder tomar decisiones
con base en datos reales, en datos ciertos. Y para eso yo necesito tener una contabilidad administrativa perfectamente bien diseñada para las necesidades de la organización. ¿Ok? Por otra parte, digamos que la contabilidad financiera es precisa y debe adherirse a lo que son las normas internacionales de contabilidad, pero la contabilidad de gestión es a menudo más como una estimación, como una proyección. Entonces, si a usted le dicen, bueno, ¿en cuánto podemos vender el betún que estamos fabricando? Bueno, el precio del petróleo a hoy es este, pero usted tiene que proyectarse a 2, 3, 4 meses a futuro para poder calcular en cuánto puede llegar a estar ese precio del barril del petróleo, así sea que se equivoque. El objetivo de hacer esa proyección es tomar una serie de datos históricos y el comportamiento del mercado y con base en eso hacer proyecciones. ¿Ok? Entonces, cuando se hacen esas proyecciones, ya usted tiene una estimación mucho más acertada acerca del precio que le va a dar a ese tipo de productos. Pero si usted no cuenta con buena información, pues le aseguro que la decisión que va a tomar va a ser la peor y no le va a pegar a nada, precisamente porque no tenía diseñadas unas estrategias o unos insumos de información que le permitieran ser mucho más asertivo con las predicciones que iba a hacer. ¿Ok? Entonces, por eso se habla que la contabilidad financiera es precisa, ¿sí? Pero la contabilidad de gestión es a menudo más como una estimación, ya que la mayoría de los gerentes no tienen tiempo para analizar los números exactos cuando una decisión tiene que ser tomada. Y es cierto, cuando a un gerente le dicen, bueno, doctor, eh, tenemos una urgencia y le vamos a comprar todas las existencias que tenga de ese producto ya, pero necesito que me lo deje un 20% más barato del precio. Miércoles, este man, ¿qué hace? Dejo pasar el negocio, le digo que venga mañana. Si le digo que venga mañana, fijo, ese señor va a la otra empresa, a la compañía, y allá sí le prestan atención porque tienen la información más clara, porque son más organizados y le pueden decir, listo, le damos, bueno, o no le damos el 20, dejémoslo, le doy el 15. ¿Sí? Y comienzan a negociar con base en un margen. Pero por lo menos le estoy negociando. Pero cuando yo le digo, no, déjele y mañana yo le paso el dato, pues fácilmente va a perder ese cliente. Entonces hay que contar con esa información, pero en tiempo real y que me permita tomar decisiones de una vez. ¿Listo? Frente al tema de los usuarios, digamos que la contabilidad administrativa está organizada para producir información para uso interno de la administración, para la gerencia, para el área de producción, para el área de gestión humana, eh, para el área de inventarios, etcétera, etcétera. Esa información no hay que mostrársela al banco, no hay que mostrársela al gobierno, esa información es interna, ¿ok? Mientras que la contabilidad financiera se genera con fines externos y tiene que ser producida con una serie de principios o reglas internacionales, de tal forma que el usuario esté plenamente seguro de que los estados financieros de las diversas empresas existe uniformidad en lo relativo a su presentación y, por tanto, puede haber comparabilidad. Es decir, yo puedo decir, yo puedo fácilmente comparar el estado financiero de una empresa del mismo sector con otra. Y yo puedo decir, bueno, ¿por qué? Porque ya estamos hablando de un mismo idioma contable y financiero, ¿ok? Yo puedo también, y eso lo obliga la norma, que todos mis estados financieros salgan comparables. O sea, yo tengo que comparar un periodo con otro dentro de la organización. Entonces, si estoy generando los informes, los estados financieros del 2020, pues yo voy a tener que mostrar cómo me fue en el 2019. ¿Por qué? Porque a nivel de lectura de estados financieros, para mí va a ser mucho más fácil decir, crecimos. ¿Por qué? Porque es que el año pasado habíamos tenido ventas por 1.500 millones y ahora tuvimos ventas por 2.400 millones. Pero entonces yo digo, bueno, ¿y qué fue lo que vendieron? ¿Por qué vendieron más? Si estamos en pandemia, si no había comercio, ¿por qué vendimos más? Entonces ya vendrá un análisis de esas cifras, pero por lo menos a primera vista yo puedo decir, crecimos. O sea, bueno, por lo menos hubo más ventas, ¿ok? Ya me tocará hacer otro ejercicio y para eso están las revelaciones o las notas a los estados financieros, que es como un estado financiero adjunto al balance general, al estado de resultados, al estado de flujos de efectivo, que me dice qué significa cada partida, por qué hubo ese incremento. No. Hubo un incremento en las ventas porque nuestros clientes tuvieron más necesidad de adquirir nuestros productos y
nosotros empezamos a vender más. O peor aún, ya nosotros nos dedicamos no solamente a venderle a nuestros clientes específicos, sino que montamos una página web y empezamos a vender online. Y por eso fue el incremento en las ventas. Ah, miércoles, este man la rompió. Sí, claro, digamos que tuvo la visión de proyectarse al futuro y anticiparse a muchas situaciones. ¿Ok? Otra diferencia que hay es a nivel de formatos. La contabilidad administrativa, digamos que el modelo o el formato será de acuerdo a las necesidades de la administración. No existe un estándar que diga usted tiene y debe usar este tipo de formato. No, el formato que utiliza una empresa manufacturera difiere completamente de los formatos que utiliza la empresa comercial, la empresa industrial, etcétera, etcétera. Mientras que la contabilidad financiera requiere unos modelos o unos formatos específicos para mostrar su información. A nivel de proyecciones, la contabilidad administrativa está enfocada hacia el futuro. ¿Y por qué se habla que hacia el futuro? Porque digamos que dentro de las funciones que debe desarrollar un gerente es poder leer esa información y proyectarse y poder tomar decisiones a futuro, orientadas hacia adelante, ¿ok? Con la contabilidad financiera, eso es difícil. ¿Por qué? Porque esa contabilidad financiera genera información sobre el pasado, sobre hechos históricos de la organización. Es decir, yo hoy estoy cerrando o estoy elaborando los estados financieros del 2020 para mostrárselos a mis socios y decirles, mire, que no nos fue tan bien como esperábamos. Ah, vaina, ¿cómo así? ¿Por qué? No, hermano, la pandemia y no sé qué, y si se más. Ok, eso es palabras más, palabras menos, y el ejemplo o el paralelo que utilizo es trágico como un tenaz, pero es como cuando usted va a la morgue y le dicen, ay, mire, ¿sabe qué se murió? Se descalabró. Y la hemorragia interna, y le taponó, y le hizo, ok, pero ya con eso, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿de qué me sirve esa información? Si ya se murió, con esa información yo no lo puedo revivir. Un poco, no tan al extremo, porque a la larga yo puedo también, digamos que utilizar esa información que para mí, a hoy, eso ya es una información histórica, pero con base en eso yo puedo también hacer algún tipo de proyecciones y ver el comportamiento que ha tenido la organización en diferentes momentos y con base en eso proyectarme. Pero básicamente yo lo que estoy viendo con un estado financiero es qué pasó el periodo anterior, qué pasó el año anterior, qué pasó el trimestre anterior, etcétera, etcétera, ¿ok? Hagan más o menos como el símil de un examen post-mortem. ¿Ok? Frente al tema de obligatoriedad, pues la contabilidad administrativa es opcional. ¿Sí? Eso no hay una regla que diga que usted tiene que implementar la contabilidad administrativa en su organización. Pues si usted es un duro y todo lo lleva en la cabeza, pues así lo puede manejar. Obviamente no es el ideal, pero al ser opcional, usted toma la decisión de si la implementa o no. Las empresas no necesariamente deben llevar la contabilidad administrativa, no existe obligatoriedad. Con la contabilidad financiera no pasa eso. Siempre va a ser necesaria y obligatoria, ya que se deben presentar las declaraciones de impuestos, ¿sí? La misma información es requerida por las instituciones bancarias para llevar a cabo análisis de préstamos, si le prestan o no. Si usted quiere cotizar en bolsa, lo primero que le van a pedir son los estados financieros. Bueno, señor, muéstreme que usted en realidad tiene solidez y sobre todo que en sus estados financieros no vayamos a evidenciar que hay dineros de dudosa procedencia. Bien. Y ya para terminar, ya los dejo libres, hablando acerca de lo que es la definición de la contabilidad de costos, digamos que la contabilidad de costos viene siendo esa técnica que es empleada básicamente para recoger, bueno, digamos que yo recojo la información, yo la registro en algunos formatos y la reporto, y digamos que reporto esas cifras, esos datos que acabo de recolectar y de registrar, los reporto y esa información va a estar siempre relacionada con temas de costos y con base en esa información, pues yo voy a poder, como gerente, tomar unas decisiones mucho más adecuadas y voy a poder desarrollar un ejercicio de planeación mucho más acertado y voy a tener un mayor control sobre los insumos que utilizo en mi organización para poder desarrollar los productos que necesito. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que la contabilidad de costos y sobre todo la contabilidad de costos industriales
digamos que es un sistema de información empleado para predeterminar, para poder, bueno, no solamente predeterminar, sino también poder registrar y acumular y controlar para luego poder hacer un análisis y una interpretación de eso, de esa información sobre todo lo relacionado con los costos de producción, con los costos de distribución, los costos de administración y de financiamiento. Y aquí es importantísimo algo en lo que vamos a tener que tomarnos una sesión específicamente para hablar de la cadena de valor en una organización. ¿Ok? Es una clase muy chévere, es un tema muy interesante, pero que nos vamos a, digamos que nos va a demandar casi que toda una sesión completa a hablar solamente de esa cadena de valor. ¿Listo? Ahora, digamos que el campo en donde la contabilidad de costos se ha desarrollado más es básicamente en el sector industrial. Es decir, el campo relacionado con los costos de fabricación de los productos de las empresas, tanto industriales como manufactureras. Por esa razón, cuando se habla de contabilidad de costos sin especificar su tipo, se entiende que se trata de una contabilidad de costos de manufactura. ¿Qué es costos de manufactura? Costos de transformación de la materia prima. ¿Listo? En resumen, la contabilidad de costos es un subsistema muy especializado de la contabilidad general de una empresa industrial. Esa es la definición con la que quiero que se queden. ¿Listo? Ahora, aquí vemos en la gráfica que tenemos la contabilidad general y esa contabilidad general tiene tres bracitos. Un brazo es la contabilidad fiscal con la que yo pago impuestos, ¿ok? Y me atrevería a decir que la base de la contabilidad general es la contabilidad fiscal, ¿sí? En Colombia, no en otros países, pero en Colombia la contabilidad básicamente está hecha para calcular todos los impuestos y que el gobierno pueda auditarnos en el momento que quiera y se logre dar cuenta que no estamos evadiendo impuestos. Desafortunadamente, esa es la tendencia de nuestra contabilidad. Pero también existe un brazo de la contabilidad general que va a parar la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. De la contabilidad fiscal, pues salen todas las declaraciones de renta, las declaraciones de impuestos que tiene que hacer cada una de las organizaciones. De la contabilidad financiera, pues salen los diferentes estados financieros, el estado de situación financiera o lo que se conocía antes como balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo, de cambios en el patrimonio, etcétera, etcétera. Todos estos estados financieros dependen de esta contabilidad financiera. Y luego viene la contabilidad administrativa, de la cual depende o se desprende la contabilidad de costos. ¿Ok? Básicamente, pues el objetivo general de la contabilidad de costos, digamos que es distinguir los conceptos básicos de un sistema de costos, diferenciando adecuadamente la contabilidad general y la contabilidad de costos, y por otro lado, poder caracterizar los elementos que son 100% constitutivos del costo de producción. ¿Ok? Ese es el objetivo general. Pero hay unos objetivos específicos que son distinguir y asociar la contabilidad de costos y la contabilidad general, diferenciar los conceptos de costo, gasto y sus métodos de estimación, identificar los elementos constitutivos del costo de producción, realizar la hoja de costos y elaborar un estado de costos de producto vendido y un estado de resultados para una empresa industrial. Esos son los objetivos de un sistema de costos que se implementa en una organización. ¿Ok? Eh, pues básicamente esto era lo que les quería comentar el día de hoy. No sé qué dudas tienen, qué inquietudes les genera el tema. ¿Fui claro? ¿En algo quedó, digamos, algún tipo de duda, algún vacío? No, profe, claro. Lo que explicaste súper claro. Qué bien, me alegra mucho porque digamos que ya este va a ser el insumo que vamos a necesitar para poder empezar a abordar temas más interesantes y temas que nos van a llevar a definir con mayor exactitud ejercicios, prácticas que vamos a desarrollar aquí en clase, pero como les digo, va a ser algo chévere, no va a ser esas clases hartas que uno dice, qué mamera, costos, no, yo hoy no voy, yo veo la grabación esa, ¿sí? No, aquí vamos a tratar de manejar temas interesantes que les llame la atención a ustedes, pero que sobre todo les sirva en su actividad profesional, ¿ok? Bueno, señores, les agradezco muchísimo la atención. Gracias por la asistencia.
y nos vemos